Muy bien, el día de hoy analizaremos lo que es la célula, sus componentes y funcionalidad que corresponde al bloque número 2, que nos compete distinguir los procesos celulares fundamentales por medio de relacionar las funciones con los organelos celulares para reconocer su papel como unidad fundamental de la vida. Entonces el día de hoy analizaremos esta parte importante, así es que vamos a iniciar. Bueno, para empezar, ¿qué es la célula? Que es parte fundamental del estudio de esta segunda parte. Sí, entonces tenemos que la célula es la unidad biológica más pequeña capaz de realizar las funciones vitales básicas en los seres vivos, como alimentarse, respirar, crecer, dividirse, entre otras actividades. Las células son tridimensionales, es decir, tienen profundidad, largo y ancho. En general, son microscópicas y pues su tamaño varía entre 1 y 30 micrómetros o micra. Es un símbolo que se ocupa en son micrómetros, y es la milésima parte de un milímetro, es decir, un milímetro dividida en 1000. Sin embargo, existen células que miden menos de una micra, como ciertas bacterias y otras arqueas o arqueos, mientras que en el otro extremo, algunas células neuronales poseen axones que llegan a medir cerca de 1 metro de longitud. En los organismos más simples o unicelulares como bacterias y protozoarios, una sola célula es capaz de realizar todas las funciones, ¿sí?, necesarias y actividades vitales. En cambio, en los organismos más evolucionados, las células se dividen el trabajo y pueden alcanzar un alto grado de especialización. Una célula está conformada por diversos organelos. Entre ellos tenemos a los ribosomas, mitocondrias, citoplasmas, lisosomas, retículo endoplasmático liso, centriolos, núcleo, nucleolo, cromatina, poro nuclear, envoltura nuclear, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, membrana plasmática, pared celular, ribosomas, entre otros organelos que iremos analizando con toda claridad en estas diapositivas. Tenemos que las células que están dentro de un organismo realizan funciones sumamente específicas que otras células no pueden llevar a cabo y se llaman células especializadas o células diferenciadas. Por ejemplo, las características de forma, tamaño y consistencia entre los glóbulos rojos. Las células del hueso, por ejemplo, y las neuronas, son muy diferentes entre sí porque a su vez las funciones que cada una de estas células lleva a cabo son muy distintas. Nosotros tenemos muchos tipos distintos de células a las cuales pues obviamente se realizan funciones específicas que otras células no pueden llevar a cabo y se llaman células especializadas o células diferenciadas. Tenemos células del tejido nervioso, tejido epitelial, bucal, tejido estratificado, plano, neuronal. Tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Pero pues lo importante es que identifiquemos que son muy variadas y tienen pues obviamente cuestiones muy específicas por las que las propias realizan de manera muy particular. Bueno, tenemos que tener un poquito de historia, ¿sí?, con respecto a los orígenes de lo que son las células y sus antecedentes más importantes. La primera aportación importante a la teoría celular se atribuye al inglés Robert Hooke, que en 1665 este científico hizo cortes muy delgados de tejido de corcho y mediante observación microscópica se percató de que estaban formados por una gran cantidad de pequeños espacios a los que llamó celdillas o células. Debido a que las células del corcho que observó estaban muertas, Hooke se encontró las gruesas paredes que delimitaban los huesos los huecos donde anteriormente estaban las células. Entonces,
este personaje, Robert Hooke, naturalista inglés, aquí tenemos su imagen, pues propuso, ¿sí? A través de la vista del microscopio, pues obviamente de qué estaban formadas. Él utilizó el término celdilla o celdilla, sí, de esa manera lo proporciona este personaje y entonces a partir de ahí se realizan las observaciones pertinentes sobre la teoría celular con respecto a las células, tanto vegetales como animales. Detectó que todas estaban conformadas por diferentes tipos de estructuras, pero pues obviamente fueron observaciones primigenias, las que pues obviamente no podían detallar que en cada una de estas células, que así lo redactó, lo propuso, Robert Hooke pues no sabía si existían otros tipos de organismos o dentro de ellas existían también pues obviamente organelos celulares. No fue hasta mucho después que esto propició un auge en el conocimiento de las células, ¿no? La idea de la célula como unidad biológica fundamental nació en el siglo XVI, perdón, XVII, gracias a las aportaciones de varios científicos, entre ellos el holandés Anton van Leeuwenhoek, que fue autodidacta y constructor de sus propios microscopios que lograban amplificar las imágenes unas 300 veces. Una gran potencia para ese tiempo. Leeuwenhoek era un hombre que, debido a su tenacidad y gran curiosidad, fue el primero en observar células que poseían movimiento en agua y pues también incluso hasta el sarro de sus propios dientes. Anton van Leeuwenhoek era un personaje pues comerciante de Holanda, el cual él tenía un hobby, el cual era pulir y tallar diferentes objetivos o diferentes pues cuestiones oculares, lo cual provocaba que a mayor, cada vez que él iba tallando nuevos objetivos y nuevos oculares, propiciaba un aumento. Estos aumentos eran como si fuesen lupas. Sí, él era comerciante de, si no me recuerdo, de telas. Entonces él estaba obsesionado en descubrir cómo era ese entramado muy pequeño que existían entre los diferentes tipos de telas que él comerciaba y en sus tiempos libres se dedicaba a realizar estas observaciones. No fue que hasta que perfeccionó la técnica de pulido de lentes, él pudo observar, pues obviamente que existían organismos muy, pero muy pequeños. Observó eritrocitos, espermatozoides y el sarro de sus propios dientes y también fue uno de los principales personajes que pudo realizar observaciones de protistas en el agua. De alguna otra manera también es considerado, a él se le considera como el padre de la microbiología porque fue uno de los principales personajes encargados de realizar las observaciones en el microscopio. Y bueno, pues ahí lo tenemos, Anton van Leeuwenhoek. Por otra parte, más adelante, en 1831, el escocés Robert Brown sí, describió un corpúsculo constante en todas las células que lo llamó núcleo. Entonces, el primer personaje en clasificar o decir que las células tenían núcleo fue el personaje escocés Robert Brown y lo llamó núcleo. Por otra parte, en Inglaterra, Joseph Lister, ¿sí? Creó un microscopio de doble lente mucho más potente que los anteriores que permitió hacer sus observaciones más precisas en las propias células. Entonces tenemos por una parte a Robert Brown que describió un corpúsculo constante en todas las células al que llamó núcleo y por otra parte en Inglaterra a Joseph Lister que creó un microscopio de doble lente mucho más potente que los anteriores que permitió hacer observaciones más precisas en las células. Así de importantes son estos personajes que realizaron estas observaciones tan pero tan importantes. Después vienen Schleiden y Svan, dos biólogos alemanes
que pues hacen los postulados básicos de la teoría celular. Basándose en los estudios que mencionaron anteriormente los alemanes Matthias Jacob Schleiden y Theodor Schwann, propusieron en 1839 los primeros dos principios de la teoría celular que se explica a continuación. Fueron entonces Schleiden y Schwann los principales personajes que postulan la teoría celular con respecto a cómo es que se van, pues digamos, produciendo o desarrollando las células. Muy bien, vamos a explicar un poquito de, de la unidad de la estructura, ¿sí? De lo que son las células. La célula es la unidad anatómica o estructural de todos los seres vivos. Se dice que la célula es la unidad anatómica porque todos los seres vivos están formados, por lo menos o al menos una célula, como sucede con protozoarios, bacterias, arqueas y ciertas algas. Aunque existen o hay diferencias abismales entre cada una, pues las iremos analizando, ¿no? En el caso de los seres vivos pluricelulares, todas sus estructuras, es decir, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, se integran mediante la unión de células. Como ya lo habíamos mencionado al inicio de nuestro video, tenemos células que están conformadas por su membrana celular o membrana plasmática, retículo endoplasmático liso, citoplasma, núcleo, retículo endoplasmático rugoso, mitocondria, citoesqueleto, pared celular y demás organelos que los iremos analizando en esta parte de las exposiciones. Bueno, la célula, también como otra definición, tenemos que es la unidad fisiológica o de función de los seres vivos. Cada célula, además de realizar las funciones propias de un ser vivo, como nutrirse, crecer y reproducirse y morir, también lleva a cabo otras funciones específicas, por ejemplo, las funciones que específicamente corresponden a un tejido, si es que de forma parte de uno o no. Entonces, en palabras más o palabras menos, tenemos que el conjunto de células o diferentes tipos de células darán lugar a lo que conocemos nosotros como tejido. Y ahí tenemos la imagen tal cual de lo que es una célula. Bueno, toda célula proviene de una semejante o preexistente. Ese es el primer postulado de Schleiden y Schwann. ¿Sí? Toda célula proviene de otra célula semejante ya preexistente. Este último postulado puso punto final a la entonces discutida generación espontánea, pues demostró que cada célula porta en sus genes las características hereditarias de su estirpe. La autoría de este postulado, formulado décadas después de los dos primeros, fue adjudicado durante mucho tiempo al alemán Rudolf Virchow. Sin embargo, estudios históricos recientes demuestran que el científico germano-polaco Robert Rimac fue su verdadero autor, a pesar de que también Schleiden y Schwann hayan realizado aportaciones relevantes a lo que es o lo que son las células. Y obviamente, pues, el término ahí de lo que es ecología es muy, pero muy relevante. Perdón, lo que es el término eh, de las células eucariotas o la teoría del postulado celular propuesto por estas personas es muy importante. Muy bien, después sabemos que gracias a la invención del microscopio por parte, pues obviamente, de Anton van Leeuwenhoek, pues nos proporciona la facilidad de ver a los organismos, sí, pues microscópicos. Desde 1920 hasta nuestros días aumentó notablemente el conocimiento sobre la estructura, función y correlación de los diferentes componentes celulares, gracias a que fue posible observar las estructuras celulares a nivel molecular. Para ello resultó determinante la aparición del microscopio electrónico, con un poder resolutivo 1000 veces mayor, así como la disponibilidad de nuevos aparatos, instrumental y técnicas biofísico-químicas modernas, entre ellas la radioactividad, los rayos X y la ultracentrifugación, que permitieron realizar las observaciones más relevantes y pertinentes con respecto a las células. Sin embargo, el microscopio es una de las estructuras más, pero más relevantes e importantes
para analizar a las células eucariotas y procariotas. Para ello, en la diapositiva siguiente, analizaremos las partes de este microscopio, aunque pues obviamente aquí lo analizaremos de base, pues con toda claridad, ¿no? Primero hablaremos de lo que es el sistema mecánico. Dentro del sistema mecánico se incluyen todos los elementos estructurales que dan estabilidad al microscopio y mantienen los elementos ópticos correctamente alineados. La primera parte que nosotros analizaremos será la base. La base, ¿sí? O en este caso, pues también lo que forma parte del brazo. El brazo constituye el esqueleto del microscopio. Es la pieza intermedia del microscopio que conecta todas sus partes, principalmente conecta la superficie donde se coloca la muestra con el ocular por donde ésta se puede observar. Tanto los lentes del objetivo como el ocular se encuentran también conectadas al brazo del microscopio. Hablemos ahora de la platina. Esta es la superficie donde se coloca la muestra que se quiere observar. Su posición vertical con respecto a las lentes del objetivo se puede regular mediante dos tornillos para generar una imagen enfocada. La platina tiene un agujero en el centro a través del cual se ilumina la muestra. Generalmente hay dos pinzas unidas a la platina que permiten mantener en posición fija la muestra. Después pasamos con las pinzas, que son estas estructuras que pueden ver ustedes aquí. Las pinzas tienen la función de mantener fija la preparación una vez esta se haya colocado sobre la platina. Después tenemos el tornillo micrométrico y macrométrico. Con respecto al tornillo macrométrico, ¿sí?, permite ajustar la posición vertical de la muestra respecto al objetivo de forma rápida. Se utiliza para obtener un primer enfoque que es ajustado posteriormente mediante el tornillo micrométrico. De otro lado, el tornillo micrométrico, como lo podemos observar aquí, el tornillo micrométrico se utiliza para conseguir un enfoque más preciso de la muestra. Mediante este tornillo se ajusta de forma lenta y con gran precisión el desplazamiento vertical de la platina. Por otro lado, una pieza también fundamental es el revólver. El revólver es una pieza giratoria donde se montan los objetivos. Cada objetivo tiende o tiene a proporcionar un aumento distinto. El revólver permite seleccionar el más adecuado a cada aplicación. Habitualmente el revólver permite recoger entre 3 o 4 objetivos distintos. Por otro lado tenemos el tubo, que es una pieza estructural unida al brazo del telescopio que conecta al ocular con los objetivos. Es un elemento muy importante y esencial para mantener una correcta alineación entre los elementos ópticos. Posteriormente tenemos lo que es el sistema óptico. El sistema óptico incluye todos los elementos necesarios para generar y desviar la luz en las direcciones necesarias y así acabar generando una imagen aumentada de la muestra. Primero tenemos lo que es el foco o fuente de luz. Este es un elemento esencial que genera un haz de luz dirigido hacia la muestra. En algunos casos, el haz de luz es primero dirigido hacia un espejo que a su vez lo desvía hacia la muestra. La posición del foco en el microscopio depende de si se trata de un microscopio de luz transmitida o de luz reflejada. Por otra parte tenemos lo que es el condensador, justamente el que pueden ver aquí. Y el condensador es el elemento encargado de concentrar los rayos de luz provenientes del foco a la muestra. En general, los rayos de luz provenientes del foco son divergentes. El condensador consiste en un seguido de lentes que cambian la dirección de estos rayos de modo que pasen a ser paralelos, incluso convergentes. Tenemos el diafragma, ¿sí?, que es una pieza que permite regular la cantidad de luz incidente a la muestra. Normalmente se encuentra situado justo debajo de la platina. Regulando la luz incidente es posible variar el contraste con el que se observa la muestra. El punto óptimo del diafragma depende del tipo de muestra observada y de su transparencia. Por otro lado tenemos el objetivo.
Es el conjunto de lentes que se encuentra más cerca de la muestra y que produce la primera etapa de aumento. El objeto suele tener una distancia focal muy corta. En los microscopios modernos, distintos objetivos están montados en el revólver. Este permite seleccionar el objetivo adecuado para el aumento deseado. El aumento del objetivo, junto con su apertura numérica, suele estar escrito en su parte lateral. Posteriormente pasaremos al ocular. Este es el elemento óptico que proporciona la segunda etapa de ampliación de imagen. El ocular amplía la imagen que ha sido previamente aumentada mediante el objetivo en general. El aumento aportado por el ocular es inferior al del objetivo. Es a través del ocular que el usuario observa la muestra. En función del número de oculares, se puede distinguir entre microscopios monoculares, binoculares e incluso trinoculares. La combinación de objetivo y ocular determina el aumento total del microscopio. Después tenemos lo que es el prisma óptico, ¿sí? Que está dentro de la cabeza justamente de esta parte del microscopio. Algunos microscopios incluyen también prismas en su interior para recoger o corregir la dirección de la luz. Por ejemplo, es imprescindible en los casos de los microscopios binoculares, donde un prisma divide el haz de luz proveniente del objetivo para dirigirlo hacia los oculares distintos. Y bueno, con esta parte nosotros estaríamos analizando lo que es el o las características más generales de un microscopio. Herramienta esencial que permite hacer observaciones de células y de organismos muy, pero muy pequeños. Ahí tenemos la muestra, ahí tenemos la forma en la que se trabaja y las estructuras y para qué sirve cada una de ellas. Ahora, una vez que nosotros sabemos y hemos hablado acerca de el microscopio, las teorías y el origen y la definición de las células de manera general, pues tenemos que hablar sobre las principales teorías sobre el origen de la vida y las primeras células. La primera que nosotros analizaremos será la síntesis abiótica. La teoría de la síntesis abiótica, conocida también como teoría quimiosintética, fue publicada en 1924 por el investigador ruso Alexander Opal, cuyas proposiciones coincidieron con las del biólogo inglés John B. Haldane, quien publicó sus experiencias 4 años después, en 1928. ¿A qué se refiere esta teoría de la síntesis abiótica que es muy, pero muy importante? En esta teoría abarca o menciona que en los océanos primitivos de la Tierra, en donde existían gran cantidad de minerales, radiación ultravioleta, erupciones volcánicas, ¿sí? Y componentes como carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿sí? Y gases como sulfuros, metano, ácido sulfúrico y demás cuestiones, provieron una gran cantidad de sustancias que a su vez se fueron especializando para que se empezaran a formar los primeros seres vivos en lo que hoy conocemos como el planeta Tierra. ¿Sí? En el caso de la teoría de la síntesis abiótica, ¿sí? Toma como punto de partida una Tierra muy joven y sin vida, con una atmósfera carente de oxígeno libre, pero con una gran cantidad de hidrógeno, que la hacía fuertemente reductora, y algunos compuestos como metano, amoníaco y agua, que se habían formado de manera abiótica por la acción de algunas fuentes de energía de la Tierra primitiva. Entonces, pues, gracias a que en la Tierra primitiva se encontraban estos elementos como el metano, el amoníaco y el agua, pues de manera abiótica, ¿sí? Y gracias a esa interacción contundente y precisa de gases de radiación ultravioleta, de altas temperaturas, de fuertes precipitaciones
y de todo este conjunto de cosas, pues empezaron a formar algunas moléculas de interés biológico. A medida que la Tierra se enfriaba, el vapor de agua proveniente de las erupciones volcánicas se condensaba y precipitaba en forma de lluvias torrenciales y constantes, que al caer lavaban las partes altas de la geografía, disolviendo y arrastrando consigo muchas sales, minerales y otros compuestos. Entonces, al momento de que existían esta gran cantidad de, pues digámoslo así, de precipitaciones y situaciones, pues provocaban que toda esa escorrentia, llamémoslo así, que venía directamente de las montañas, pues a qué se refería o a qué es lo que se suscitaba, ¿no? Pues suscitaba que esos minerales, algunos componentes, sí, como sales, magnesio, flúor, zinc, diversos minerales que formaban la corteza terrestre, también fuesen arrastrados hacia la parte del mar, o hacia parte donde existía una gran cantidad de agua. Poco a poco, el agua se acumuló en las partes profundas hasta dar forma a los cálidos mares primitivos, a los que Oparin dio el nombre de sopa primigenia o caldo nutritivo. Estos mares concentraban una creciente cantidad de compuestos debido a las constantes evaporaciones y precipitaciones que sufrían. Gracias a este, pues digámoslo, conjunto de factores fortuitos entre, vuelvo a repetir, radiaciones ultravioleta, metano, sulfuros, gases de hidrógeno, elementos que se iban recorriendo, que iban cayendo directamente, pues obviamente de los, del lecho marino y que venían cayendo también de las montañas, pues se fueron propiciando y se fueron conjuntando en el terreno en los mares primitivos, que también, por cierto, presentaban hasta cierto punto algún tipo de temperatura favorable, ya que las erupciones volcánicas y los movimientos tectónicos constantes permitían que hubiera una temperatura más o menos homogénea. Y de acuerdo con esta teoría, las fuentes de energía que existían en esa época permitieron la combinación de los primeros compuestos de la atmósfera reductora primitiva con aquellos que también se encontraban en los mares. Tales fuentes de energía son descargas eléctricas provenientes de las tormentas, radiaciones solares y sobre todo, obviamente, erupciones volcánicas y radioactividad. Todo esto recordando que la atmósfera primitiva aquí en el planeta Tierra, pues obviamente era pues casi por decirlo así, inhóspita. Nosotros ahorita como conocemos a la Tierra, pues nada que ver. Hace millones de años, pues conocíamos que la Tierra estaba conformada por diversos lugares, diversas cuestiones nada habitables, a lo que hoy conocemos. Nosotros sabemos que la Tierra tiene millones de años de haberse formado y que las condiciones que se fueron presentando pues no son las que nosotros conocemos de manera normal, como las que ahorita podríamos estar hablando, ¿no? Antes era muchísimo más agresiva, con gases sumamente tóxicos y nocivos y radiaciones ultravioleta que nos hubieran causado mucho daño. Y bueno, pues el resultado de esto fue la formación de moléculas mayores que evolucionaron a partir de los compuestos antes mencionados, hasta formar compuestos polimoleculares de complejidad creciente conocidos como compuestos prebióticos. Dichos compuestos prebióticos formaron pequeños sistemas precelulares cada vez más complejos, delimitados del ambiente con el que iniciaron una interacción como sistemas abiertos a los que Oparin les dio el nombre de protobiontes. Entonces, cabe señalar que gracias a la conjunción de metano, gases como sulfuro, hidrógeno, minerales, luz ultravioleta, erupciones volcánicas, condiciones solares extremas, una calidez, pues digámoslo así, constante en el mar, dio como resultado
pues obviamente que existieran estas características tan fundamentales y especiales que a su vez hicieron que estos minerales, estas sustancias, se fueran juntando entre sí para poder producir lo que hoy conocemos como organismos prebióticos o protobiontes, es decir, organismos antes de ser, pues, organismos vivos, ¿no? Y esta es una de las síntesis, bueno, de la teoría de la síntesis abiótica más aceptada en el mundo científico para entender el proceso de evolución y aparición de la vida en el planeta Tierra. Como aquí nosotros podemos observar en la imagen, gracias a esa cantidad de metano, rayos solares, pues obviamente minerales disueltos, erupciones volcánicas, presiones altas, gran cantidad de metano, sulfuros, hidrógenos y demás, esas pequeñas moléculas se fueron formando o se fueron uniendo entre sí para dar lugar a esas estructuras más complejas poco a poco que dieron como lugar a la aparición de estas estructuras pequeñitas que llamamos protobiontes, que fueron los predecesores primigenios de lo que hoy conocemos como vida en el planeta Tierra. Entonces, dichos compuestos prebióticos formaron pequeños sistemas precelulares cada vez más complejos, delimitados del ambiente, con el que iniciaron una interacción como sistemas abiertos, a los que Oparin les dio el nombre de protobiontes. Nosotros podemos ver aquí de manera muy general en la idea vaga de lo que podrían llegar a ser estos organismos llamados protobiontes. Pasamos a la siguiente. Después de esto, pues en 1953, Miller, ¿sí? Y Urey realizaron en el laboratorio una serie de experimentos sencillos cuyo objetivo era comprobar la formación de algunos compuestos propuestos por Oparin y Haldane. Los resultados fueron espectaculares. Mediante un aparato simple simularon el mundo primitivo en miniatura con todas las condiciones atmosféricas antes mencionadas. Utilizaron una mezcla de hidrógeno, metano, amoníaco y adicionaron constantemente vapor de agua, con lo cual lograron que se produjeran varios compuestos orgánicos, como aminoácidos, ácidos grasos, urea, ácido fórmico, acético y propiónico. Aquí tenemos el experimento. ¿Qué es el experimento de Miller? ¿Sí? Muy bien. En esta parte, ¿sí? Tenemos un condensador, ¿sí? Que es la parte que enfriaba. Y tenemos, obviamente, eh, un sinfín, ¿sí? De mezclar gases como el amoníaco, como el hidrógeno, colectar precisamente, pues, moléculas que a partir de estas descargas eléctricas se fueran formando. Si este vapor de agua que cayera aquí, esta conjunción de metano, amoníaco, hidrógeno y sulfuros y otras cosas, ¿sí? Fueran cayendo, ¿sí? A partir de toda esta explosión de diferentes moléculas dentro de esta esfera, caían, ¿sí? Pasaban por aquí y llegaban directamente a donde había una fuente de calor y agua. Justamente esta llave se utilizaba para tomar las muestras y cuando acababan de pasar el vapor de agua existía pues obviamente este electrodo que descargaba chispas, gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno, caían y pasaban justamente esta parte, se podía encontrar pues obviamente aminoácidos, ácidos grasos, urea y ácidos fórmicos, acético y propiónico, que son gases extremadamente fundamentales para la producción de compuestos bióticos o compuestos que tienen vida. La formación, ¿sí? De los compuestos prebiológicos requiere una evolución química que duró de 1500 millones a 1700 millones de años, aproximadamente la tercera parte de la edad de la Tierra. Los resultados de las experiencias realizadas por Miller y Urey y Ponapreuma y otros demostraron en las condiciones de la Tierra primitiva propuestas por Oparin es posible formar compuestos orgánicos de cierta complejidad, como los obtenidos a partir del metano,
en este caso azúcares, glicerina, ácidos grasos, etc. Incluso, además del metano, se ha incluido otros compuestos que seguramente existían en la Tierra primitiva, como el ácido cianhídrico y ácido sulfídrico, el formaldehído, hasta lograr una variedad de compuestos fundamentales para la vida como aminoácidos, purinas, pirimidinas y ATPs. Sin embargo, un ser vivo es mucho más que estos compuestos, pero que, pues obviamente, sin embargo, estas características, pues son obviamente importantísimas en la aparición de los primeros organismos con vida. Entonces, esta evolución químico-abiótica pues duró desde pues, millones de años, ¿no? 1500 a 1700 millones de años, y pues no fue hasta que realizaron este experimento Miller y Urey que se pudieron dar cuenta, sí, de que en realidad y efectivamente estos compuestos tan importantes eran esenciales y pues obviamente importantes para la producción precisamente de las moléculas biológicas de mayor relevancia. Por otro lado, tenemos otra, bueno, no otra teoría, pero otra vertiente que es la polimerización prebiológica. Y la teoría de Oparin y Haldane explica la posible formación de moléculas pequeñas en los mares primitivos, pero no la de grandes moléculas. Químicamente sabemos que para la formación de polímeros, que son la unión de numerosos monómeros o moléculas pequeñas, se requieren reacciones de condensación por la deshidratación, es decir, reacciones que implican la formación de moléculas de agua. Entonces, aquí tenemos la polimerización prebiológica, que es la teoría de Oparin y Haldane. Haldane o Haldane. Vuelvo a mencionarlo. Esta trata de explicar pues cómo grandes o de formación de moléculas pequeñas en los mares primitivos, pero no las de grandes moléculas. Sí, químicamente sabemos, como lo menciona la diapositiva, que para la formación de polímeros, que son la unión de numerosos monómeros o moléculas pequeñas, se requieren reacciones de condensación por deshidratación, es decir, reacciones que implican la formación de moléculas de agua. Las burbujas que flotaban en el océano primitivo quedaban atrapadas y esas moléculas ricas en carbono, además de granos de arcilla y algunos metales que eran esparcidos en el aire por volcanes y cometas que chocaban, ¿sí? Pues eran importantes, ¿sí? Porque cuando estas burbujas estallaban, lanzaban a su alrededor minúsculas gotas que al evaporarse contenían concentrados de materia orgánica, en los que los rayos solares y los relámpagos favorecían la síntesis de moléculas complejas como aminoácidos, ácidos grasos e incluso fragmentos de ARN y de ADN. Todo parece indicar que aún en las condiciones que tenía la Tierra primitiva, fue posible la formación abiótica de los compuestos precursores, pues obviamente de la vida, ¿no? Pero aquí la gran, digámoslo así, pues incógnita podría ser que el ARN y el ADN, cómo pudieron haberse formado, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión importante, ¿sí? Para entender la aparición del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico, que como nosotros sabemos es el lugar en donde se encuentran, pues obviamente, nuestras información genética decodificada en forma de bases nitrogenadas, que en este caso están conformadas por adenina, guanina, citosina y timina. Otra de las teorías también muy aceptadas y que a su vez pues es una también de las más lógicas que se pudiera tener, pues fue la propuesta por el sueco Svan Arrhenius en 1859 a 1927 y que en 1903 gana el premio Nobel. Y pues publica un libro que menciona la teoría de la panspermia y se llama La creación de los mundos, según la cual la vida llegó a la Tierra proveniente del espacio exterior a través de esporas resistentes a temperaturas extremas. El vacío y las radiaciones. Actualmente se sabe de la existencia de grupos de microorganismos
capaces de resistir muy altas temperaturas. Esto sumado al hecho de que en el interior de los meteoritos la materia viva podría estar protegida por las radiaciones cósmicas y encontrarse a una temperatura menor, lo cual hace posible pensar que en algunos microorganismos extraterrestres lograron llegar a nuestro planeta por medio de un asteroide o cometa. Entonces, la panspermia, de manera muy general, nos habla de que precisamente de que la vida puede prevenir o viene de otro planeta, ¿sí? Ya que algunos microorganismos, específicamente algunas bacterias, tienen la capacidad de poder sobrevivir a condiciones de bajas de oxígeno y condiciones de radiación ultravioleta muy, pero muy grandes. Entonces, pues esto se debe a que, pues bueno, estos organismos viajaron miles de kilómetros, miles de años, millones de años en esta forma de venir en esos meteoritos, en esos asteroides, y cuando pues obviamente caen a la Tierra, pues precisamente demuestran, ¿sí? Que pues por ahí, pues llegaron aquí al planeta Tierra en estos meteoritos y encontraron las condiciones necesarias para poder sobrevivir y así poder triunfar y poder empezar un proceso evolutivo. Aquí ya se habla de que el ADN y estas células que venían directamente en este meteorito pues ya estaban formadas, ¿no? O sea, ya existían y que solamente aquí llegaron pues precisamente a establecerse. Por otra parte, también existe la posibilidad de que la Tierra haya sido golpeada por algún cuerpo celeste, con lo que habrían salido disparados al espacio pedazos de rocas terrestres con microorganismos ya preexistentes, de modo que estos hubiesen logrado llegar a otro planeta o cuerpo del espacio en el que quizá existieran condiciones propicias para la vida. Entonces, pues también aquí hay otra situación, en algún momento alguna roca, algún cuerpo celeste impactó al planeta Tierra o incluso haya impactado a otro en otro espacio y tiempo y obviamente haya viajado miles de años o años, no sabemos, y pues haya ya contenido grandes cantidades de organismos y que estos hayan caído aquí pues directamente en el planeta Tierra y que hayan encontrado las condiciones esenciales para poder sobrevivir. Entonces, pues estaríamos hablando, sí, literalmente de que pues obviamente los organismos, ¿sí? O la vida ya preexistente, pues venía de otros lugares del espacio y que justamente aquí en el planeta Tierra encontró pues las necesarias para poder seguir sobreviviendo. El estudio de algunos meteoritos caídos en la Tierra ha aportado datos que permiten pensar que no es imposible que la vida se haya desplazado a través de algún sistema solar. Un ejemplo digno de mencionar es el del meteorito encontrado en 1997 proveniente de Marte, en el que se hallaron formas parecidas a microorganismos fosilizados. Entonces, pues bueno, sabemos que nuestro planeta vecino Marte, pues en algún momento pudo haber tenido también características parecidas a la Tierra y en algún meteorito que en 1997 cayó aquí en la Tierra, se analizó, se revisó y se encontró que podían existir algunos microorganismos fosilizados ya presentes y que pues dan una, digámoslo así, una prueba fehaciente de que la vida pudo también llegar desde ese punto y poder realizar todos estos procesos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Tenemos otra que es la hipótesis hidrotérmica, ¿no? Para ser sinceros, yo me quedo un poquito más con la síntesis prebiótica y la de la panspermia, pero bueno, esta también es importante de analizar y de destacar. Hace pocos años los científicos quedaron sumamente sorprendidos al encontrar vida en el fondo del océano, en zonas cercanas a chimeneas volcánicas como las que se encuentran en el Océano Pacífico, cuyas temperaturas pueden alcanzar alrededor de 250 grados centígrados y más de 300 presiones atmosféricas, ¿sí? Que es muchísimo, ¿no? Entonces, pues recordemos que en el fondo del mar también hay cuestiones, pues obviamente de erupciones volcánicas, ¿sí? Y pues obviamente estas pueden alcanzar alrededor de 250 grados centígrados
y más de 300 presiones atmosféricas, que es muchísimo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? Pues que la vida o la base de la vida en este medio depende de la actividad de microorganismos procariotas, conocidos como arqueobacterias, las cuales viven y se desarrollan en condiciones increíblemente hostiles, parecidas a las que seguramente existieron en la Tierra primitiva, es decir, con poco oxígeno y altas temperaturas. Entonces, las arqueobacterias de ese medio obtienen su energía de un modo muy particular. Las chimeneas volcánicas calientes expulsan continuamente metano, CH4, y sulfuro de hidrógeno, H2S, que los procariotas combinan con sustancias químicas disponibles en las rocas para liberar energía, ya que son capaces de oxidar el metano y producir dióxido de carbono. Otros grupos de arqueobacterias que también viven en este tipo de medio pueden oxidar hierro, azufre o magnesio, entre otros. A este proceso se le llama quimiosíntesis, ¿sí? Y bueno, ¿a qué se refiere todo este proceso? A que organismos que pudieron en algún momento haberse desarrollado en estas presiones atmosféricas tan grandes y obviamente a estas temperaturas tan elevadas, pues no cabe la cuestión disparatada de que pensar que a partir de estas grietas volcánicas y estas erupciones volcánicas se formaran estos organismos llamados arqueas, los cuales a través de miles de años de evolución pudieron soportar estas características y que hasta ahorita las siguen soportando, y que hayan sido los descendientes directos de esta hipótesis hidrotérmica, que es decir, que en algún momento estos organismos también se pudieron haber formado en estas grietas volcánicas y pues hacer este proceso tan importante que es el conocido como quimiosíntesis. Aquí es muy importante hablar de cómo es que aparecieron estos organismos y por supuesto hablar de las teorías de la evolución celular, porque con esto estaríamos entendiendo una gran parte de esta situación. La primera, las secuencias de los avances evolutivos en las células procariotas, así como las características que adquirirían y transmitían a sus descendientes, dieron como resultado el surgimiento de organismos unicelulares cada vez más complejos, estructural y fisiológicamente hablando, que culminaron, ¿sí?, con la aparición de una célula más evolucionada conocida como célula eucariota. Sin duda, un avance evolutivo de enorme importancia, y la principal característica de esta célula es la presencia de un núcleo bien integrado, limitado por una membrana. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se originaron estas células? Aquí existe una célula ancestral procariota, la cual, pues obviamente, se fue formando, ¿sí?, a partir de unas, digamos, estructuras pequeñitas de, eh, de invaginaciones, se llaman, que se van formando en la membrana plasmática, y que a su vez, ¿sí?, ella ingirió cianobacterias y bacterias aeróbicas, y a este tema o a esta situación se le llama como teoría de la endosimbiosis, a lo cual, sí, de alguna u otra manera, sí, da como resultado que evolucionaron y coevolucionaron, sí, en lugar de que la célula engullera y digiriera las cianobacterias a las bacterias aeróbicas, establecieron una simbiosis en la cual esta le proporcionaba energía y alimento a esta célula, y esta célula que le proporcionaba a esta y esta, pues les proporcionaba una casa, les proporcionaba albergue en contra de las condiciones tan hostiles que se encontraban en esos tiempos. Esto, sí, se propone como la teoría de la endosimbiosis, sí, propuesta por una persona muy importante y famosa que se llama Lynn Margulis, ¿sale? Vamos aquí adelantito lo menciona mejor, ¿no? La mayoría de los investigadores está de acuerdo en que lo anterior ocurrió hace aproximadamente 1.700.000 millones de años. Y aunque todavía es un tema muy debatido, pues se sigue con esta idea, ¿no? A partir de entonces se inició la gran diversificación y diferenciación de este tipo de célula, que favoreció a la eficiencia en la alimentación, en la reproducción y en el desplazamiento de las pequeñas colonias. Esto a su vez propició la aparición de células especializadas y pues obviamente se fueron especializando hasta encontrar pues obviamente
células específicas. ¿Qué dice la teoría de la endosimbiosis? Que una célula engulló a otras tres, posteriormente otra célula más grande engulle a otra y así se forma una célula ancestral en que en lugar de que las células engullidas fueran digeridas precisamente por la célula principal, fueron o se establecieron, digamos, leyes o se establecieron, pues digámoslo así, algún tipo de simbiosis, ¿sí? Que es un beneficio mutuo y no fueron digeridas por la propia célula hospedera. Y de acuerdo con lo anterior, Margulis propuso que una procariota ameboide fagocitó o engulló sin digerir una bacteria de respiración aerobia, de modo que la bacteria tragada y no digerida sobrevivió y aún persiste en las células eucariotas conocidas actualmente como mitocondria. De forma análoga, Margulis propuso que el cloroplasto moderno es el resultado de la evolución de una cianobacteria en el interior de otra célula. Entonces, aquí lo menciona con toda claridad. La teoría endiosimbiótica de Lynn Margulis propone que las células eucarióticas se originaran a partir de una primitiva célula eucariota, que en un momento determinado englobaría o engulliría a otras células y organismos procarióticos, estableciéndose entre ambos una relación endosimbionte, ¿sí? En este caso, aquí está la célula huésped antecesor. ¿Qué sucede? Aquí, precisamente, esta bacteria engulle a bacterias aerobias, pero en lugar de que las empiece a digerir, ¿sí? Viven en comunión con ella. A su vez, las bacterias se convierten en peroxisomas y mitocondrias. Posteriormente existe otra fagocitación en la cual se engullen algunos cloroplastos y otras estructuras y aquí se hace una pues división enorme en la cual encontramos a las células eucariotas que presentan cloroplastos y vacuolas y a las células eucariotas animales, en algunos casos protistas y hongos, que van a contener mitocondrias. Entonces, abusados, las células eucariotas vegetales solamente presentarán cloroplastos y vacuolas, a diferencia de las células animales que solamente presentarán mitocondrias y otras estructuras simplemente especializadas en células animales. Entonces, tenemos que la teoría de la endosimbiosis menciona que a partir de una bacteria, ¿sí? Grande, engulle a otras bacterias y en lugar de digerirlas, ¿sí? Se convierten en estructuras aledañas a la propia célula, a lo cual se convierten en peroxisomas y mitocondrias, y que en algún momento también se añadieron o se fagocitaron otras bacterias fotosintéticas ancestrales, lo cual pues obviamente provocó que se hiciera esta gran división entre célula eucariota vegetal y célula eucariota animal, ¿sí? Entonces ahí tenemos cuál es el origen de las células eucariotas, la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis, los principios y los postulados más importantes de la teoría celular propuestas por Sladen y Svan, como ya lo analizamos, que toda célula proviene de una ya preexistente, y analizamos también las cuestiones de las teorías del origen de la vida, pues más comerciales o más estudiadas en nuestro tiempo contemporáneo. Sin más por el momento, agradezco a todos ustedes su atención y si ustedes tienen alguna duda, sugiero volver a ver el video para que quede solventado todas estas cuestiones que hemos analizado y continuaremos con más temas con respecto a las células. Por su atención, muchas gracias.